Auspician Somos Debate, Luz y Fuerza. Consejo Municipal. Cámara de Diputados. Festran. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles. Estamos compartiendo, como siempre lo hacemos, ¿no?, todos los temas de actualidad, de la actualidad política, de la provincia, la actualidad del país, de la región. Y bueno, y en esta oportunidad vamos a avanzar sobre varios temas. Tenemos un verdadero menú de temas para esta noche y los vamos a ir desarrollando en cada uno de nuestros bloques. La semana pasada fue una semana que podríamos denominar como pocas en la actividad del Senado Provincial, ya que media docena de proyectos de ley importantes tuvieron media sanción y después otros proyectos que no necesariamente están ligados con este del cual vamos a hablar esta noche, también están a consideración de la otra Cámara, de la Cámara de Diputados, ¿no? El Senado trabajó mucho sobre este tema. Hay senadores que se han ocupado de todo este tema que demanda tanto la sociedad argentina hoy, que es seguridad. Un tema que necesariamente pasa por la prevención y que necesariamente también pasa por la justicia. Bueno, esta noche está uno de los hombres que ha sido artífice de una serie de proyectos que tienen a la seguridad como eje. Vamos a conversar con el senador Lisandro Rudy Enrico, senador provincial del Departamento General López. ¿Cómo estás, senador? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por venir. No, gracias a vos. Llega desde muy lejos el senador Enrico, llega desde Venado Tuerto, sí, en el Departamento General López. Y bueno, y la idea es conversar un poquito, senador, sobre esta fuerte demanda de la sociedad argentina hoy. Yo digo siempre, ¿no? Santa Fe forma parte de todo este problema a nivel nacional y nos impacta. Cada día los hechos de inseguridad nos impactan. Y hay una suerte de sensación en la gente, en el ciudadano común, de que los delitos no son punibles, de que hay impunidad, de que hay garantías probablemente para victimarios y no garantía para víctimas. Y me da la impresión de que este es uno de los ejes centrales del trabajo que usted ha hecho en coordinación con otros senadores, ¿no? El senador Gramajo, el senador Rosconi. Es así. Hay una serie de proyectos que han tenido media sanción. Usted insiste con estos proyectos después de varios periodos, ¿no? Sí, lo que vos decís es una sensación, en realidad es una demanda concreta porque ocurre en la realidad lo que está planteando y lo que la sociedad percibe, ¿no? Esto de que la persona que comete un delito, que rompe reglas sociales, firma un papelito y se va a la casa. Esto, lamentablemente, en el derecho penal argentino se ha hecho una constante. Entonces, hay toda una modificación que hay que ir haciendo en varias leyes, y en el Senado encaramos, ya por tercera vez consecutiva, una reforma al Código de Procedimiento Penal, buscando justamente esto, evitar que la persona que ha infringido la ley eluda la justicia, darle más herramientas a la investigación, o sea, al fiscal, y darle más derechos a la víctima y al querellante. Con la diferencia de que esta vez el proyecto de ley que hemos votado en el Senado viene ya con el pedido del gobernador de la provincia. Es la primera vez que el gobernador dice: esta reforma que el Senado viene pidiendo, las propongo también como gobernador. Tomamos ese proyecto, lo trabajamos bastante en comisiones y lo aprobamos el jueves pasado. Lo que me parece muy interesante, más allá de la profundidad de cada uno de los temas o de los proyectos que se han aprobado, es que hay una decisión política muy fuerte de avanzar en este tema, que es una demanda concreta de la sociedad hoy, ¿no? Es decir, reiteración de delitos por parte de las mismas personas, es decir, una persona que comete un delito vuelve a reincidir y bueno, y da la sensación de que no hay castigo, ¿no? Es decir, que es fácilmente excarcelable. Entonces, por allí comerciantes, transportistas, ciudadanos, transeúntes en las calles se encuentran con que se sienten rehenes de una situación que no pueden revertir de ninguna manera, porque la ley les da un atajo a los delincuentes, ¿no? Sí, exactamente. Pero además, digo, el problema de la inseguridad que tiene Argentina, el nivel de criminalidad, es un problema que la sociedad lo padece, pero que el país lo puede resolver. No vamos a ser ni el primer ni el último país que ha logrado encarar políticas de seguridad con éxito para salir de un estado de, no digo llegar a delito cero, porque eso no existe, pero por lo menos
bajar los niveles de criminalidad y, lo que vos decís, bajar el nivel de impunidad. Yo siempre digo, el problema de inseguridad no tiene que ver con un cambio de leyes. No lo vamos a resolver cambiando 2 o 3 o 4 o 5 leyes, pero sin duda hacen falta modificar todo un criterio en materia legislativa que en los últimos años en nuestro país se impuso, que como se lo conoce comúnmente, garantismo, es una expresión del derecho penal a disposición de las garantías del imputado, del investigado, y que deja de lado a la víctima. El tema de la inseguridad tiene múltiples factores. Hay que trabajar en aspectos sociales. La mejor política de prevención es una política de prevención social. Pero como legislador, en mi caso yo soy senador provincial, o sea que mi tarea principal es la de legislar, buscando permanentemente el cambio en las leyes para salir de un paradigma legislativo donde, ya te digo, la víctima quedaba a un costado, si la persona que robaba recuperaba la libertad, estaba bien porque era parte de la regla de juego, pero eso pueden ser reglas de juegos que apunten al imputado. Con esa regla de juego dejamos sin defensa a toda la sociedad. Y eso es lo que hay que ir cambiando, ley por ley, batalla por batalla, porque permanentemente hay que dar este cambio en la Argentina. Venimos de una política criminal de años que fracasa en la calle. Y así como otros países lograron, dando una batalla contra la inseguridad, revertir los niveles de criminalidad, en Argentina hay que hacer lo mismo. Senador, usted habrá presenciado y habrá observado a través de los medios las marchas donde muchas familias argentinas que hoy lloran a víctimas, lloran sus víctimas, dicen, al fin y al cabo los derechos humanos son para los victimarios, para nosotros no. Eso nace de una teoría. Es así. ¿Qué piensa usted respecto de este tema? Es decir, ¿por qué tanto énfasis en los derechos humanos de los victimarios y no en los de las víctimas, ¿no? Bueno, por una mirada de la ley hacia un sector de la sociedad. Es cierto lo que vos decís. Pareciera que el concepto de derechos humanos quedó confiscado y solamente aplicable al preso, al delincuente, que obviamente, como toda persona, tiene derecho a la defensa, al debido proceso, a ser oído, todo. Pero los derechos humanos también son para las personas que reclaman. De hecho, nuestras constituciones, es un trabajo importante que yo te invito a que lo veas, la seguridad como derecho humano, que lo queremos incorporar si se va a hablar de la reforma de la Constitución, no está receptado de la seguridad como un derecho humano. Y todas las convenciones internacionales al que el país adhirió hablan en algún punto que la seguridad también es un derecho, junto con la libertad y con la entidad física. Pero digo, si la Constitución de nuestra provincia o de la Nación, uno la puede leer en la parte dogmática, donde están los derechos de todos los habitantes, no aparece la palabra seguridad como un derecho del ciudadano. ¿Cuánto cambiaría si en una Constitución hay un mandato que diga el Estado debe asegurar la seguridad pública, individual y colectiva? ¿Cuántas sentencias, cuántas interpretaciones de leyes, cuántas leyes se harían con una cabeza distinta, pensando en que yo no puedo mantener un principio de libertad absoluta del imputado si eso pone en peligro a un barrio, como si vos a un comerciante, a la gente, digamos? El Estado argentino olvidó a la víctima y centró su política criminal en las garantías del imputado. Hubo que buscar un equilibrio entre esas dos posiciones políticas. Senador, hay dos temas que necesariamente no tienen que ver uno con el otro, pero sobre los cuales usted ha legislado. Reincidencia, por un lado, y flagrancia por el otro. Son dos temas delicados, ¿no? Porque en más de una oportunidad nosotros, los hombres de los medios, las mujeres, los hombres de los medios, nos encontramos con que llega un parte policial donde nos dice que fueron detenidas tantas personas, de las cuales habían personas en las cuales había un frondoso prontuario de antecedentes con el mismo tipo de delitos. Asaltos a mano armada, robos calificados, y en otros casos, hechos en flagrancia, donde es sorprendido el delincuente en el momento en el cual está cometiendo el delito. ¿Qué dicen los proyectos sobre los cuales ustedes han trabajado de estos temas? Bien, el tema de la reincidencia, en realidad lo que estamos haciendo con esta reforma, si se aprobara, esta reforma se aprobó en la Cámara de Senadores, como bien vos decías, Media Carlos, función. Está en la Cámara de Diputados. Creo que en la Cámara de Diputados esta vez la ley se va a tratar. Las otras dos veces que hablamos anteriormente, cuando nosotros los senadores votamos la ley, llegaba a la Cámara de Diputados, agarraban la ley, la abrían, un cajón cerrado, y ahí quedaba en la Comisión de Derechos y Garantías. Por eso
no se aprobó esa ley. Perdían estado parlamentario. Exactamente, porque había una mayoría en la Cámara de Diputados que tenía una posición netamente garantista. Bueno, hoy en día yo creo que será la gente con las marchas o será el cambio de criterio de algunos legisladores provinciales que están viendo de que no se puede legislar más solamente para un sector de la sociedad y que eso deje desprotegida a la población. Lo que es la flagrancia es cuando la ley que votamos también hace un año atrás, cuando alguien comete un delito y es detenido infraganti, sorprendido, con la mano en la masa, o sea, huyendo del robo, por robar, robando, o con los elementos robados. O los elementos robados, tiene que haber un juicio rápido. ¿Por qué? Porque tengo acreditado quién robó, la persona detenida y el hecho. Bueno, a veces los fiscales no hacen este procedimiento, no hacen el juicio rápido, porque no tienen tiempo, porque no tienen la prueba. Bueno, ahora esto lo hemos fijado como una ley. Hemos cambiado también la ley de fiscales, la 13013, y establecimos que la primera misión del fiscal es ir a fondo con la acción punitiva. Y hemos restablecido esto que Zaffaroni se encargó de borrar de la literatura penal argentina. La palabra poder punitivo para Zaffaroni decía, es como las papas fritas. Están penales, ¿sabe para qué? Así hablaba un juez de la Corte del poder punitivo. Y cuando el Estado se retira y no está presente en la calle, pasa lo que pasa. La calle es el más fuerte, es el que porta un arma, es el que roba. Y eso es lo que tenemos que recuperar en la legislación argentina. El poder punitivo dentro de la ley, pero el poder punitivo. Y eso lo establecimos como un mandato de los fiscales santafesinos. Deben ir por la persecución penal de los delitos. En alguna medida se adelantó a mi pregunta, porque yo le iba a hacer la consulta sobre el tema de los fiscales. El fiscal general del Ministerio Público de la acusación, el doctor Julio Lazar, estuvo aquí hace algunos programas y estuvimos charlando con él y él nos hablaba de la necesidad de recursos, es decir, nuevas fiscalías, personal. Nos decía que haciendo promedios de las plantas de personal con las que contaban los fiscales, cada fiscal tenía 1,5 empleados, un empleado y medio por cada fiscal. Y bueno, y charlábamos, ¿no? Es decir, con un empleado y medio por cada fiscal prácticamente no le alcanza para atender el teléfono las 24 horas del día. Si se cuenta que los fiscales tienen que trabajar aún en días inhábiles, sábados, domingos, el delito no tiene día ni hora. Por supuesto. Es más fuerte el delito en la época de los fines de semana. O sea, cuando a veces muchos fiscales se van, es cuando más delito hay. Entonces, ¿qué puede hacer el fiscal con un empleado y medio, no? En realidad no es 1,5, hay un empleado 1,5. Coincido con De la Zábal, falta recursos. Hoy justamente fui al Consejo de la Magistratura, me enteré que el Ministerio de Seguridad de Justicia cambió toda la organigrama ahí, sacó a los que están, puso gente nueva para apurar todos. Hay un concurso para 30 fiscales más en marcha, con mucha rapidez. Coincido en que hace falta más personal, más recursos humanos. Es toda una organización para formar. Antes la investigación de un delito la hacía la policía. No había abogados preparados para investigar delito. El fiscal es algo nuevo en la justicia santafesina. Antes la investigación penal la hacía el policía a su manera y el juez decidía. Bueno, hoy el fiscal es el encargado de la investigación. No había abogados preparados en investigación, en seguimiento de casos. Eran abogados preparados para defensas penales. Todo eso lleva un tiempo. Lo que no debe cambiar es de la regla principal de los fiscales. Hay que seguir el delito. Una persona que comete un delito no puede tener rápidamente la salida si es comprobable su actitud o su... Hay muchos hurtos, robos, entraderas, que quedan enseguida, las personas firman y se van a la casa. La famosa puerta giratoria. Entonces, eso es lo que tiene que acotarse. La ley va en ese sentido. Es decir, señores jueces, señores fiscales, ante este tipo de delitos ustedes deben actuar de esta manera. Bueno, los derechos humanos son para todos, para la víctima y también para el imputado. El fiscal debe ir fuertemente hacia adelante. El defensor tiene que hacerse cargo de la defensa de la persona que está sospechada. Y el juez tiene que decidir. Si tenemos fiscales que no van a fondo con la acusación, evidentemente el sistema no funciona. Y hoy lo que hace falta, en mi opinión, es un Estado más presente. No un Estado, no este liberalismo penal donde la pena no sirve, el abolicionismo, el garantismo, libertad, probation, salidas transitorias, permiso para trabajar, que nadie controla, todos en la calle vuelven a delinquir. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar en la Argentina y hacia ese cambio de paradigma vamos luchando desde el Senado para lograr esos cambios. Días pasados, en charla con los medios de comunicación, el gobernador dijo, la policía es parte del problema. Tiene razón. De la seguridad. ¿Usted está de acuerdo con ese concepto? Absolutamente. Si ve que en la policía en un año... En menos de un año, 9 meses, se exoneraron, o sea, se echaron de la policía 105 policías fuertemente implicados en hechos de corrupción, que vendían droga, que tenían armas de delitos. O sea, estamos hablando de una fuerza que tiene compuesta por hombres y mujeres que trabajan mucho
por el uniforme, que se comprometen, que día a día salen a la calle a laburar por la seguridad, pero hay otros que están en connivencia con el delito. Bueno, evidentemente es un problema. Y una policía que tiene que estar más profesionalizada, más capacitada, desde luego. Es parte del problema, es cierto, pero es la única policía que tenemos y a la que tenemos que mejorar si queremos resolver el problema. No son 1.000 o 2.000 los policías en Santa Fe, son más de 20.000. Es una importante población de trabajadores públicos que tienen que tener el respaldo del gobierno y el control del gobierno. El doctor de la Sábal, charlando aquí en Somos Debate, días pasados, nos hablaba de un cuerpo especializado, de una suerte de policía científica, que desarrolle una labor técnica sobre aspectos del delito, que hoy no tenemos. Él hablaba de un cuerpo súper profesionalizado, formado por especialistas en cada una de las disciplinas para controlar el delito. ¿Usted también comparte esa idea? Sí, comparto, pero tampoco pongamos cosas muy imposibles de lograr. No hay un cuerpo especializado. No tenemos Scotland Yard en Santa Fe. Ni tenemos los políticos que tienen otros países, ni los jueces que tienen otros países, lamentablemente. Ni la sociedad es tan permeable a cumplir las normas sociales que recién cuando cruzamos la calle casi nos pasan por arriba en la señal de pare. No se respetan esas cuestiones en Argentina. Entonces, la policía que tenemos es la que hay. Ahora, no podemos permitir los niveles de inseguridad y de criminalidad. Uno de los cambios que hay que dar en Argentina, sin dudas, es el cambio legislativo. Salir del paradigma de Zaffaroni que nos impuso un juez de la Corte en la justicia, en las leyes, en las universidades, donde ante el delito había que tomar al que delinquía como una víctima y no como un agresor social. Ese criterio penal ha generado dolores enormes. Es un genocida de la democracia. Entonces tenemos que empezar a cambiar ese criterio y darle a la sociedad lo que está reclamando con dolor, que es más seguridad, que el Estado esté presente. ¿Era Zaffaroni solo el que pensaba eso? A ver, porque hay muchos jueces que han legislado y que han sentenciado en consecuencia, ¿no? Por eso digo, cambiar esa mirada respecto de la ley y respecto de la acción punitiva y del Estado. Es lo que nosotros como políticos, o yo como legislador, soy abogado y he leído y me he formado leyendo a Zaffaroni, en la década del 90, cuando empezó esto del liberalismo penal. Argentina no era un país así hace 40, 50 o 30 años atrás. No era un país donde vivíamos enrejados, vas a una farmacia toda con rejas, vas a un pueblo pequeño y venden droga. Argentina no era así. Argentina no era así. Entonces tiene que volver a ser el país que era antes. Porque otros países han logrado dar la batalla y ganarle a la inseguridad. Países como Chile, como Uruguay, no hablo de solamente del caso de Nueva York con Giuliani. Hay países de aquí de la zona, bueno, lo han hecho con firmeza y con la ley y con el Estado presente. Pero el que infringe una norma, una regla social con un delito, el Estado no lo deja ir a su casa, le aplica la sanción. ¿El senador se siente acompañado por sus pares? Por algunos sí, por otros no. Y lo otro que le pregunto, ¿ha tenido amenazas? ¿Ha sufrido amenazas? Por ahí. ¿Intimidaciones? Sí, por ahí sí. ¿Anónimas? Sí, por ahí sí. Ayer justamente uno en Facebook me dice hay que pegarte un cañazo, ¿viste? Que hablan por ahí con la K de. Digo, me estaba amenazando, le respondí, no, sí, por ahí ese tipo de cuestiones, pero tengo muy claro y estoy muy convencido de qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra sociedad y hacia dónde tenemos que ir. Y uno que yo fui elegido por la gente para representarla como político, como senador, hacia dónde hay que llevar las reformas en materia penal. ¿Siente que todos estos proyectos de ley, me lo decía hace un ratito, van a tener un acompañamiento importante en diputados? Si hay consensos políticos en los distintos bloques como para acompañar y convertirlos en ley. A ver, yo creo que la Cámara de Diputados tiene que entender que las leyes tienen que adaptarse a la realidad. Lamentablemente, la situación en Santa Fe amerita revisar cambio de leyes y darle más herramientas a la investigación y evitar cualquier tipo de artilugio para que quien delinquió quede en libertad si su delito es grave. Me parece que la Cámara de Diputados ahora esto lo va a entender y creo que van a tratar la ley y no dejarla en un cajón, como pasó, y acá está una ex diputada que lo padeció porque también ella, Marcela, coincidía con nosotros en los planteos de la defensa de los derechos de la víctima y muchas veces quedábamos presos de no poder tratar las leyes en el recinto. La ex diputada Edgar lo puede dar fe. Hay una especie de paradigma en muchos gobiernos de que no hay rédito político construir cárceles, ¿no?
se dice o se menciona. No, construir cárceles no da rédito político, hay que construir Esa es la hospitales. demagogia más grande que, bueno, pasa lo que pasa en el sistema carcelero santafesino. Tenemos cárceles que son vergonzosas. Yo estoy a punto de hacer público un documental sobre una de las cárceles, yo soy senador de mi departamento, ¿no? De la punta de la bota, donde están los dedos de la... General López. Ahí hay una alcaldía en Melingüe que hace 80 años que está atestada, la gente hacinada en el medio de un pueblo, y nadie quiere hacer invertir en infraestructura correccional porque no, hay que hacer hospitales, después es más lindo inaugurar un puente. Pero ¿dónde dejamos a la persona que delinquen? En las comisarías presos, algunos con prisión domiciliaria, y si una persona va preso, ¿dónde se va a reeducar en un ámbito de encierro y hacinamiento como eso? La Argentina, parte del discurso demagógico del liberalismo penal es no hagamos cárceles porque las personas tienen que estar en libertad para que se reeduquen. Entonces, en la calle, ¿qué aprenden? A volver a delinquir. Entonces digo, hay que tener espacios carcelarios como corresponde. Le doy un dato. En el presupuesto de California, el estado de California, que es una provincia de Estados Unidos tan grande como la Argentina, en el año 98 al 2005 tuvo el estado de California que invertir más en términos de infraestructura en cárceles que en escuelas, porque hacía falta reeducar y contener a todas las personas que estaban privadas de la libertad. Ellos decidieron eso, sin demagogias. Hay que invertir más obviamente desde Estados Unidos es otro el paradigma, ¿no? Pero realmente el Estado está presente. Acá en Santa Fe durante años era el patito feo del Estado, de las cárceles, y la basura estaba bajo la alfombra. Ahora espero que esto cambie. Por lo menos en General López estamos bregando por un nuevo espacio para que la persona que está presa por lo menos estudie y trabaje, o sea, para que se reeduque, no para que salga peor que antes, volviendo a delinquir. Senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Somos Debate. Ha sido un gusto poder compartir todas estas ideas y conocer fundamentalmente la esencia de todos estos proyectos, ¿no? El espíritu de todos estos proyectos que han impulsado los senadores santafesinos. Bueno, Carlos, gracias, soy yo. Gracias por la invitación y un gusto volver a encontrarte después de tanto tiempo que te veía en los actos. Y bueno, una alegría y gracias por la invitación. Gracias. Muy bien, el senador Lisandro Enrico, entonces, completando con nosotros este bloque en Somos Debate. Tenemos más invitados, hay muchos más temas. Los vamos a compartir enseguida, tras la pausa.